Radio Sintonía, con criterio propio. Radio Sintonía. Cada viernes, a partir de las 12:15 del mediodía, tiene una cita con Guanil, un programa de difusión del patrimonio cultural de Fuerteventura, realizado conjuntamente por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de Fuerteventura y Radio Sintonía. Un espacio a través del que conoceremos los distintos elementos que conforman nuestro patrimonio cultural y que constituyen las huellas de nuestra memoria colectiva como pueblo. Cada viernes, a partir de las 12:15 del mediodía, una mirada profunda a Fuerteventura en Guanil. Solo aquí, en Radio Sintonía, la radio más cerca. Están ustedes oyendo la sintonía que nos acompaña cada viernes. Esto indica que vamos a comenzar con el programa Guanil, un programa de difusión del patrimonio histórico-cultural de la isla de Fuerteventura, que hacemos desde Radio Sintonía en colaboración con la Consejería de Cultura y Patrimonio del Cabildo Insular de Fuerteventura. Hoy está aquí en los estudios de Radio Sintonía para hablarnos de la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, Inmaculada de Armas, que es licenciada en Geografía e Historia y técnico de Cultura del Cabildo. Buenos días, Inmaculada Armas. Hola, buenos días. Encantada que estés aquí con nosotros. Gracias. Para hablarnos de este tema tan interesante como es el patrimonio de la isla de Fuerteventura y darle a conocer un poquito más a los habitantes de esta isla lo que tenemos en ella. Hoy nos vas a hablar de la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, que está en La Oliva. La iglesia de la que vas a hablarnos hoy está enclavada en el municipio de La Oliva, y nos gustaría que nos dijeras cuáles son los orígenes de este pueblo, los primeros asentamientos y demás, esos datos históricos que tú sabes. Vale. Y que puedes dar a conocer a los oyentes. Vale, pues bueno, esta es una zona que empieza a poblarse lentamente durante la conquista, después de la conquista, perdón, y en el siglo XVII ya podemos decir que era un caserío importante. Es en 1711 cuando se convierte en parroquia, y en el siglo XIX, con toda la reforma administrativa que conocemos, se convierte en cabecera del municipio de La Oliva. Es en 1708 cuando se convierte en sede, que es un hecho importante, un hecho histórico importante, en sede de las autoridades militares, que viene provocada por la ausencia de los señores de la isla, que saben que, como sabemos, residían durante casi después de la conquista en Tenerife. Entonces los coroneles pasan a dominar totalmente la isla. El término municipal de La Oliva, tras la decadencia de Betancuria, constituye en siglos pasados realmente el centro de la actividad política, social y religiosa de Fuerteventura. En 1787 podemos decir que el municipio contaba ya con una población de 2.544 personas, siendo el segundo municipio o zona en importancia de la isla. La primera, en este momento, a nivel poblacional hablamos, sería Tuineje. Y después de Tuineje sería La Oliva, a nivel de número de habitantes, la más importante. Durante el siglo XVII, el XVIII y buena parte del siglo XIX es la cabeza de la nobleza, el señorío de la isla, por ser residencia de los coroneles, la famosa casa de los coroneles, que conocemos todos, ¿no? Que eran los gobernadores políticos y militares, jefes de armas, vinculados a la familia Cabrera Betancourt y Cabrera Manrique de Lara en adelante, ¿no? En cuanto a la actividad económica, podemos decir que durante años la actividad fundamental fue la agricultura, donde predomina el cultivo de la cebada, hasta que Diego de Herrera introduce en la isla las primeras semillas de trigo procedentes de la berbería. Más adelante, la horchilla proporcionó una importante fuente de riqueza, sin olvidar el desarrollo que experimentó la planta conocida como la berrilla, de la cual se extraía la sosa. No menos importante fue el sector ganadero, lógicamente, sobre todo el asnal y el cabrío.
De menor importancia, sin que ello signifique que no la tuviera, es la pesca, lógicamente situada o localizada en las dos zonas costeras principales del municipio, El Cotillo y Corralejo. Pues después de estas interesantes y breves referencias históricas, Inmaculada de Armas, la primera iglesia, te pregunto, que se fundó en La Oliva, realmente es la que hoy conocemos, la de Nuestra Señora de la Candelaria, y de la que vas a ampliar la información. Sí. No, la primera iglesia, la primera edificación de carácter sacro que se conoce en La Oliva estaba dedicada a la advocación de la Virgen del Rosario y no es la que conocemos actualmente. Sabemos que esta iglesia fue fundada en torno a 1600, pues una escritura hecha ante el escribano Antonio Díaz en 3 de noviembre de 1634, doña Juana Pérez de León y don Antonio Betancor declaran que les pertenece el patronato de dicha ermita, que habían fundado sus abuelos don Luis de León Sanabria y doña Catalina Luzardo de León Sanabria. Y hasta 1830 esta edificación subsiste, pues sigue apareciendo en algunos de los libros de la parroquia. Lo que no se sabe a ciencia cierta es la ubicación de la ermita, se sabe más o menos aproximadamente, pues no queda ningún rasgo de la edificación. Cuando vamos hacia La Oliva, saliendo desde el puerto por la carretera del centro, antes de llegar a La Oliva, un poquito antes del cementerio, a mano derecha, podemos apreciar una pequeña cruz que indica, actualmente, claro, que indica aproximadamente cuál es la situación de la ermita. Bien, entonces, en realidad, ¿cuándo se funda la actual iglesia dedicada a Nuestra Señora de la Candelaria? La fecha exacta no se conoce, no sabemos exactamente la fecha, el día, digamos, ni el año exacto, ni la hora. Que la vocación de Nuestra Señora de la Candelaria se construye a finales. Sabemos que se construye a finales de 600 y debió iniciarse antes de 1685 porque don Diego Mateo Cabrera hace testamento ante el escribano Gaspar de Armas y declara que había desempeñado la mayordomía de la ermita de Nuestra Señora de la Candelaria. En esta misma escritura nos dice que abonó a los oficiales y peones 300 reales y asimismo constata que la madera de tea había sido adquirida en Tenerife y había pagado por ella y su fletamiento la cantidad de 2.000 reales. Tengamos en cuenta que el siglo XVIII supone para Canarias un periodo bien fecundo en los órdenes artísticos e intelectuales. Las ideas de la Ilustración se expanden por todas las islas a medida que avanza la centuria. Es el movimiento de carácter artístico y arquitectónico que conocemos como barroco. También en Fuerteventura se manifiesta y se experimenta este esplendor. Démonos cuenta que de este siglo son la mayoría de las ermitas que conocemos. En el siglo XVIII, unas 15 ermitas de nueva planta son alzadas. Es casi la mitad de los templos que hoy podemos visitar en la isla. Es verdad que estamos hablando hace varios programas precisamente de las ermitas que se han fundado a lo largo del siglo XVIII. Vamos a ver, Inma, nos gustaría que nos hicieras una descripción precisamente del edificio. Sí, bueno, pues creo que deberíamos comenzar por el exterior, ¿no? Lo claro, primero que vemos cuando llegamos a La Oliva. Esta es la iglesia de La Oliva es una de las de mayor dimensión de la isla. La fachada principal destaca por la disposición en 3 naves y su correspondiente cubierta a 2 aguas con teja. En cada una de estas naves, un óculo de cantería clara se abre en la parte superior de los hastiales, en las naves laterales estamos hablando. La puerta principal está en la nave central y esta está enmarcada en pilastras de las que arranca un arco de medio punto que está rematado por un frontón triangular abierto en su vértice superior para albergar una crislatina. La portada está realizada en cantería gris y la puerta principal está elaborada con casetones. A la fachada se adosa en la parte sur, es decir, al lado derecho de la misma, la torre campanario, que está realizada en cantería oscura y es de planta cuadrada. Consta de 4 cuerpos, de 4 pisos, que están separados por finas molduras, apreciándose en el tercero un vano rectangular ubicado en su cara frontal, mientras que el superior, es decir, el cuarto, se observa un vano en forma de arco de medio punto en cada uno de los costados. Al parecer no fue concebida exclusivamente para ejercer la función de campanario. Lleva implícita la atalaya vigía como estructura militar de defensa. Unamuno habló de esta torre diciendo exactamente lo mismo. En cuanto a los muros que hoy conocemos, con pequeñas almenas que señalan el perímetro de la plaza, corresponde a una reforma contemporánea. Fue acometida en 1955. Si quieres hablamos ahora del interior de la iglesia. ¿Cómo no? Estoy escuchándote atentamente, como me imagino que te estén escuchando todos los oyentes, por los interesantes datos que nos estás aportando. Y lógicamente, después de la descripción del exterior, pensamos que nos ibas a hablar del interior. Del interior. Está formada por 3 naves, el interior está formado por 3 naves que están separadas por columnas de orden toscano que se alzan sobre base cuadrada.
Estas basas cuadradas, estas columnas, sostienen arcos de medio punto. Presenta la iglesia una cabecera plana, aunque la nave central sobresale de las laterales, figurando esta además adosada a la sacristía. En cuanto a la techumbre lignaria, es decir, de madera, se dispone a 2 aguas en las naves laterales y en forma de artesa en la nave central. Las armaduras están reforzadas con tirantes pareados que ofrecen una variada decoración a base de crucetas, de aspas, de estrellas, y un cordón sogueado delimita la parte inferior. Contamos también con 2 balaustradas de madera policromada de forma circular que separan la grada, es decir, la parte donde están los feligreses, de la cabecera del resto del templo. Y esas se realizaron en el siglo XIX. Pues bien, en el interior seguramente que nos vamos a encontrar diferentes bienes muebles sobre los ornamentos o bienes muebles con los que cuenta esta iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria. ¿Queremos oírte algo? Sí, bueno, empezar un poquito las partes más físicas, quizás que sea como que el coro, ¿no? El coro está realizado en madera que se localiza a los pies de la iglesia. Se presenta un balaustre de madera en cuya parte central encontramos un arco rebajado con 3 campanillas para la oración. Pertenece este coro al siglo XIX. El púlpito se encuentra en la nave del Evangelio, es la nave situada a la izquierda, siempre de frente, estamos mirando de frente, ¿no? Adosado al pilar que separa la capilla de la nave. Es de base cuadrada sobre pie y líneas curvas. La zona de madera presenta marmoleado con cornisas, molduras y guardamalletas con pan de oro. Los casetones se ornan con una representación de los 4 evangelistas ejecutados al óleo sobre lienzo y clavados en una tabla que se adosa a los casetones. Tiene asimismo tornaboz donde se representa el Espíritu Santo elaborado a su vez con la técnica al óleo sobre lienzo adherido a madera. Esta representación que nos encontramos en los casetones de los evangelistas responde a la importancia que la predicación tuvo durante el barroco. El púlpito tiene quizás mayor interés artístico por la forma en sí que por las pinturas y se diferencia notablemente del resto de los púlpitos que podemos encontrar en las ermitas de la isla. Otro elemento que nos encontramos es la pila bautismal. Está labrada en cantería clara con motivos decorativos en forma de vegetales y cordón. El pedículo de la pila, el pie de la pila, presenta motivos acanalados. En el suelo nos encontramos con una curiosidad, con una lápida labrada en cantería que corresponde a la sepultura de doña Sebastiana de Cabrera, fechada en 1850. En ella figuran representados el escudo heráldico de la familia y los símbolos iconográficos alusivos a la muerte, la calavera y el reloj de arena. También cuenta la iglesia con numerosas esculturas que representan a San Juan Evangelista, a San Blas, a la Virgen del Rosario con Niño, a Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, a San Nicolás de Tolentino, a San Antonio de Padua, a San José con el Niño Ibarra, a Santa Rita de Casia, etc., ¿no? Prácticamente todas estas imágenes son del siglo XVIII, las menos del siglo XVII. La característica común que podríamos indicar de estas esculturas es que son de autor anónimo. Desconocemos quién o quiénes fueron sus autores. También nos encontramos con dos imágenes importantes, que son las imágenes de Nuestra Señora de la Candelaria. Una primera, datada del siglo XVII, y es una escultura de bulto redondo, tallada en madera y con restos de policromía. A esta escultura le falta el brazo a la Virgen y también le falta el brazo del niño. La segunda, la que hoy conocemos, la que nos encontramos en la nave central, es una escultura de candelero, es decir, de vestir. Está tallada en madera también policromada y tiene paños encolados. Representa a la Virgen de la Candelaria con corona y candela de plata en la mano izquierda y el niño en la derecha. Es de principios del siglo XVIII y también su autor es desconocido, es anónimo. Cuenta la iglesia con un elemento importante que nos parece a nosotros, como es el cuadro de Ánima, que está ubicado en el muro de la nave del Evangelio. Es un óleo de proporciones interesantes, importantes. Es un óleo sobre lienzo. Esta se estructura en 4 niveles. En el centro se sitúa el arcángel San Miguel. Los santos San Francisco y Santo Domingo están por debajo, a ambos lados del espacio dedicado al purgatorio, y donde podemos apreciar representaciones de curas, de obispos y de reyes. A la izquierda del arcángel se sitúa la Virgen, San José y San Juan Bautista. A la derecha, entre nubes, se distingue a San Pedro, a Santa Ana, a San Agustín y al rey Baltasar. En la parte inferior, en forma semicircular, se ubica el infierno. El plano superior de este cuadro de Ánima está dedicado a la gloria. Está presidido por la Santísima Trinidad, que está acompañada por grupos de ángeles músicos. También está realizada en el 18, su autor es anónimo, y sí conocemos que fue colocado en 1732, pues lo indica así una leyenda que presenta en su costado inferior izquierdo.
que fue donado por el coronel don Melchor Cabrera en unión de su esposa doña Ana Cabrera y Bettencourt. Cuenta la iglesia también con otros cuadros al óleo, con elementos del culto, como el incensario, el cáliz, sagrario repujado en plata, atriles de madera policromada, custodia, cruz procesional, vía crucis, etc. Pero el elemento de mayor importancia en cuanto a su interés artístico reside en las piezas pictóricas de Juan de Miranda. Conforman estas piezas un políptico integrado por 5 lienzos que emulan un retablo, pues en cada uno de ellos ha figurado una hornacina decorada en su parte externa por rocallas, dando origen a una composición de marcado acento rococó, palabra con la que se designa el estilo recargado de la época de Luis XV de Francia. Quizás sería más propio hablar de barroco tardío. Los personajes que encontramos representados en estas pinturas y que rodean a la titular del templo, a Nuestra Señora de la Candelaria, son San José con el Niño, San Juan Bautista, San Juan Evangelista, la Dolorosa y Cristo. Juntos protagonizan el Calvario. En estas pinturas se aprecian las notas que individualizan el estilo de Juan de Miranda. Son figuras muy movidas y de ondeantes paños barrocos, están dibujadas con maestría, casi modeladas con arte de escultor. Son plenas en escorzos y movimientos, además de que se ve que se buscan en ellas las mayores dificultades de luz que este autor resolvía con cierta ingenuidad, pero con singulares aciertos. Pues creo que nos estás hablando de un personaje importante, que es Juan de Miranda, y me gustaría que si puedes te detengas un poquito en la figura de Juan de Miranda. ¿Quién fue? Sí, yo creo que es importante difundir un poquito la figura de uno de los pintores más importantes de Canarias. Juan de Miranda nace en 1723 en Las Palmas de Gran Canaria, y allí es donde desarrolla su vida artística, pero también lo hace en Tenerife. Sabemos también que en 1792, porque aparece vecindado en Lanzarote, pero parece que más que por otro tipo de actividad, que la actividad pesquera, por negocio, más que por actividades artísticas o pictóricas. La formación en su juventud nos viene dada por los maestros locales de su ciudad natal, que de un modo, es decir, Gran Canaria, vuelvo a repetir por si acaso, que de un modo u otro le formaron en las técnicas de la pintura. Su formación continúa en las 3 ciudades peninsulares más importantes a nivel artístico del siglo XVII. Estas son Madrid, Sevilla y Valencia, mientras que en el XVIII es Madrid la que ostenta el mayor prestigio artístico. Vuelve a Canarias, y de regreso a Canarias, los 30 últimos años del maestro se caracterizan por una dilatada producción que ya reflejan a un pintor totalmente evolucionado, en el cual no se advierten ya rasgos alguno de sus primeras obras. El dominio que demuestra con la paleta, cuyas calidades sobresalen por expresión y luminosidad, manifiestan bien a la clara al haber observado y analizado el bagaje artístico de los talleres peninsulares. Consecuencia de todo esto, son obras dominadas por la tendencia claroscurista. También lo son algunos óleos plenamente barrocos en su concepción, pero dotados de una interpretación colorista más acorde ya con su época. Ya se acerca al gusto rococó, cuando se plantea el retablo ilusionista en base a 5 lienzos en los que predomina el blanco, el azul y el dorado, y que acogen a la titular de la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria. Son cuadros de primera calidad y datan de 1790 a 1795. Importante la figura de Juan de Miranda, un referente de la historia de nuestra tierra, de nuestro archipiélago. Nació en Gran Canaria, como tú nos acabas de aportar. Juan de Miranda nace en 1723, un hombre que ha dejado huellas en el mundo de la cultura en las Islas Canarias, y datos nos ha aportado Inmaculada de Armas, hablándonos de esta figura importante y de las obras que nos podemos encontrar de él en la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria de la Oliva. Pero vamos a ver, Inmaculada de Armas, ¿por qué se dedicó precisamente esta iglesia a la Virgen de Candelaria? Pues ya lo decíamos al principio, ¿no?, que la primera vocación que se conoce en La Oliva es la de la Virgen del Rosario. Sin embargo, al principio del 18 ya la iglesia, por su construcción, está dedicada a la Virgen de la Candelaria como patrona de Canarias. La tradición popular, no tenemos otro tipo de base documental en la que sustentarnos, habla de que el cambio de advocación viene dado por el establecimiento de este poder militar en La Oliva, que instalados en la Casa de los Coroneles querían una imagen de más resonancia en las islas,
Por ello se piensa, ya hablo de tradición popular exclusivamente, que estas personas pensaron que lo mejor era dedicarlas a la Virgen de la Candelaria, ¿no? La Virgen de la Candelaria, no olvidemos que es la patrona general del archipiélago y ha recibido a lo largo del siglo, desde su insólita aparición en las playas huimeras, un celo y devoción especiales por todos los habitantes de las islas, aunque especialmente en Tenerife. Sí podemos hablar de un hecho curioso que aparece en cronistas, que es el continuo traslado de la imagen, nos referimos lógicamente a la imagen que milagrosamente se les apareció a los nativos de Tenerife, y sabemos que uno de los primeros traslados acontece cuando alrededor del año 1464 fue robada por Sancho de Herrera en una de las incursiones por las islas y trasladada a Fuerteventura por su particular convencimiento de que una imagen cristiana no podía estar entre aborígenes paganos. Eso, qué dato más interesante nos acabas de aportar y sobre todo curioso, sí, sobre todo saber que también estuvo la patrona de Canarias en la isla de Fuerteventura, la Virgen de Candelaria. Luego no se sabe cómo llegó otra vez no sabemos el regreso cómo fue, si por barco, me imagino, porque por avión en aquella época no podría ser. Difícil lo tenía la Virgen de Candelaria. Y vamos a ver ya por último sobre la fábrica de la iglesia de la Oliva. ¿Qué nos puedes contar? Sabemos que a lo largo de los siglos sufrió continuas reformas, ¿no? Sí, es una de las características de este templo. Ha sido objeto de continuas reformas. Y las reformas siempre se encaminaron a rehabilitaciones, a paliar el deterioro del mismo por el paso del tiempo y por la mala calidad en la ejecución de la obra. Tengamos también en cuenta que las continuas crisis económicas por las que se caracteriza la historia de la isla obligan a parchear el deterioro de la iglesia, deterioro que llevó en determinados momentos a la clausura de la iglesia por representar peligro de derrumbe de la techumbre y de las columnas que sostienen los arcos. No será hasta 1955 el momento que se acomete una verdadera reforma de la fábrica. En esta reforma se retocarían la cubierta y las columnas aquejadas del mal de la piedra, que necesitaron ser sometidas a un tratamiento que lo frenara para luego ser revestidas con cantería, labor que corrió a cuenta de un especialista alemán cuyo nombre ignoramos. 3 años después, la iglesia, en el 58, la iglesia se benefició de 7 altares que fueron financiados por un donativo que hizo Roberto Borges Gol. Era este señor el ingeniero delegado de servicio de fibratura de Fuerteventura. Aportó dinero también el personal subalterno del mismo instituto y una recolecta de los feligreses. En el 72 fueron acometidas nuevas obras destinadas a la reparación de la armadura, que presentaba ya varias vigas partidas. En la misma época se procedió a la restauración de la sacristía. Por último, decir que en los primeros años de la década de los 90 es cuando realmente se procede a una rehabilitación más importante, que es la impermeabilización de la cubierta, la consolidación de los muros, el cambio de piso, la restauración completa de la torre, que durante siglos había estado simplemente el armazón, lo que vemos en la forma exterior, y la reconstrucción del antiguo cuarto de santos. Finalizan con esta reforma de la década de los 90 3 siglos de obras destinadas al mantenimiento y conservación, que como decíamos al principio, comenzó a finales del siglo XVII. En 1993 es cuando la iglesia es declarada bien de interés cultural con la categoría de monumento. Resumimos mucho todas las reformas porque han sido realmente 3 siglos continuos de reformas. De reformas, casi nada, ¿no? Sí. Pues con este último dato, que en 1993 la iglesia fue declarada bien de interés cultural con categoría de monumento, pues te despedimos el día de hoy, Inmaculada de Armas. Ha sido muy interesante tu paso por aquí en Gracias. Este programa. Lo que nos ha aportado también es de un elevado interés para todas aquellas personas amantes de la historia, patrimonio y la cultura de la isla de Fuerteventura. Claro. Inmaculada de Armas, muchísimas gracias y a todos ustedes Gracias a ti, Inmaculada. Y hasta a los oyentes decirles que el próximo viernes, día 11, estaremos nuevamente aquí con otro espacio dedicado en este caso a la restauración del retablo de la ermita de Nuestra Señora de la Caridad en Tindaya. Eso será el próximo viernes, 11 de marzo, sobre las 12:15 o 20 minutos aproximadamente. Hasta entonces, muy buenas tardes. Radio Sintonía.